semana el gobierno ingresará la ley corta de pensiones por el Senado y parlamentarios de ambas cámaras debaten sobre la fórmula para definir los plazos de pago de los excedentes a los afiliados al sistema. La oposición pide que ingrese con urgencia y cuestiona que las diferencias en el oficialismo llevaron al Congreso a este escenario. Quedan solo 3 semanas para que entre en efecto el dictamen de la Corte Suprema, el fallo de la Corte. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy, Tomás, muy buenos días. Sí, cruzado por los resultados electorales que hemos contado durante esta jornada, este martes el gobierno ingresará la ley corta de ISAPRES. Martes o miércoles, nos dicen, probablemente la jornada de mañana. Esto es solo 23, 22 días, algo así, del plazo definido por el dictamen de la Corte Suprema que ordenó a las ISAPRES aplicar la tabla de factores del 2019 a todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso. La noche del domingo hubo quienes reconocieron en el oficialismo y en la centroizquierda que la intención de terminar con las ISAPRES, si alguna vez flotó en el Congreso, está desechada y que el Ejecutivo deberá entregar buenas condiciones para el pago de las deudas a estas instituciones. En medio del impacto por el triunfo del Partido Republicano, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, dio garantía de que la moneda pasará a la página y seguirá gobernando. El gobierno lo ha dicho muy claramente, está dedicado a gobernar. Vamos a votar royalty en el Senado, se presentará la ley corta de ISAPRES. Por tanto, el gobierno tiene un compromiso programático, tiene que cumplir su periodo hasta marzo del 2026, buscando los acuerdos por el bien común del país. El gobierno deberá tramitar una iniciativa que define un plazo para que las ISAPRES paguen excedentes para cerca de 600.000 contratos de afiliados, y en la Comisión de Salud del Senado se ha hablado hasta de 1.400 millones de dólares. La solvencia del modelo está en cuestionamiento y Chile Vamos pide urgencia en discusión inmediata, que es la más intensa en el Congreso. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, dijo que la lentitud del gobierno es perjudicial y preocupante. Según él, una de las demostraciones más claras de las diferencias entre las coaliciones oficialistas. Al gobierno le ha costado mucho entender la urgencia en resolver esto. Debe ingresar con discusión inmediata. La ministra Vallejo dijo que el mandato se cumple con la simple presentación, pero evidentemente nos preocupa porque expresa desconocimiento de lo grave y sensible que es el tema. La lentitud en esta materia ha sido de las peores consecuencias de la lucha entre las dos almas que conviven en el gobierno. Desde el 31 de mayo se espera que la Superintendencia de Salud informe la aplicación del fallo, aunque en el Congreso son varios los parlamentarios que asumen que el Ejecutivo presentará una solicitud de prórroga al máximo tribunal del país. 90% seguro, nos comentó un diputado la noche del domingo. El senador socialista Juan Luis Castro desglosó los objetivos de este proyecto de ley, recordando una verdad ineludible por mucho que existan distintas opiniones. No se puede permitir la quiebra de las ISAPRES. Se establezca el mecanismo de la obligación de pago de los cobros en exceso, un mecanismo de devolución, en qué tiempo, en qué plazo, de qué forma las nuevas facultades de la Superintendencia de Salud van a actuar para que, por un lado, no quiebren la ISAPRES y, por otro lado, haya reglas claras para cumplir el fallo de la Suprema. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, propuso realizar una interpelación parlamentaria a la ministra de Salud la semana pasada y comentó que lo consultaría con parlamentarios de su sector. El diputado del Distrito 7, que integra la Comisión de Salud de la Cámara Baja, recordó que el Ejecutivo ha tenido tiempo, aunque también reconoce que espera que la iniciativa ingrese por el Senado. Una falta negligente de una ministra de Salud que no ha podido presentar un proyecto de ley. La obligó la Corte Suprema en noviembre del año 2022 y que le dio 6 meses para poder hacerlo. Hoy, hasta el minuto, no lo ha ingresado. Lo más probable es que lo haga a través del Senado. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino, calificó como poco idóneo que el gobierno pida más tiempo a la Suprema. El diputado radical planteó que no tiene sentido que termine quebrando una industria que le debe dinero a los afiliados. Compatibilizar la devolución de los cobros realizados en exceso con que no quiebren la ISAPRES. Uno no quiere que quien te debe plata quiebre, porque de hacerlo nunca te la va a poder devolver. Veo poco idóneo que se pida una prórroga a la Corte Suprema. El lugar donde principalmente se ha entrampado no es en el Ministerio de Salud, sino más bien en la moneda. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, advirtió que dependiendo del contenido del proyecto va a seguir siendo tema en tribunales, aunque más probablemente en las Cortes de Apelaciones regionales. En el Parlamento esperan que el gobierno proponga un comité de expertos que termine definiendo plazos. Se habla de entre 1 año y medio o 2 años para efectuar los pagos, entendiendo que esto ha sido trabajado en conjunto con la industria durante los meses en que se ha demorado el ingreso de esta iniciativa. Ojo que los más pesimistas proyectan hasta 2 meses de trámite por Cámara del Congreso. La pregunta, Katy, Tomás, cabe hacerse aquí es si se podrá efectivamente tramitar una ley corta de ISAPRES o se comenzará a estirar el trámite para llegar a un acuerdo político que extrabe las condiciones del pago.
Mira, esta es una cosa muy curiosa. Primero, porque la Corte Suprema resolvió un tema sin respetar el principio del efecto relativo a los fallos, o sea que solamente afecta a las personas que son parte en una sentencia judicial. Extendió esto a terceros que no eran parte del proceso judicial. Y eso ya es raro. En segundo lugar, dio un plazo. Y por lo tanto, si no se cumple dentro del plazo, habría un desacato. El desacato es un delito. Aquí, mira, todo esto se empieza a complicar enormemente si es que uno quiere ser más o menos purista o mirando cómo se cumplen las cosas desde el punto de vista legal. Y por último, después de la elección de ayer, yo no sé si cambiaron las cosas para el gobierno en la tramitación de esta ley. ¿Qué crees tú, Gonzalo? Quizás, Tomás, se generó un escenario legislativo para que haya más certezas en torno al camino que hay que seguir, y que escuchábamos a diversos parlamentarios que eran algunos del socialismo democrático, otros de oposición. Es ahí quizás donde está el mayor consenso en el camino que se tiene que seguir, lo que se tiene que acompasar, el pago de la deuda, el establecimiento de plazos, por supuesto que hacer justicia con los afiliados y los excedentes que se les deben y que se les deberán pagar, y también, por cierto, el llegar al momento en donde se haga efectiva este cálculo de la tabla de factores de manera única y no los cientos que ha llegado a haber en algunas ocasiones. Así que da la impresión de que quizá el resultado de anoche facilita un escenario político en donde se tenga por asumido que el proyecto deberá tener condiciones que no solo se distancien mucho del término de las ISAPRES, sino que también terminen ayudándolas, o hasta algún parlamentario dijo ayer, fortaleciéndolas en el marco de una tramitación que tiene que ser corta o que por lo menos tiene que avanzar rápido si es que el gobierno no irá por una solicitud de prórroga. Y el cambio que va a significar para la discusión política, hay incluso voces que vienen desde la derecha diciendo que el Ejecutivo debiera retirar todas sus reformas para poder avanzar en otro tipo de negociaciones, después de lo que obviamente habíamos conversado, ¿no, Gonzalo?, las semanas anteriores en relación a cómo iba a cambiar el panorama político después de las elecciones. Pasara lo que pasara. Lo que ha sucedido incluso es una sorpresa para el Partido Republicano, ¿no? Sí, ellos mismos han dicho internamente que no estaban sus cálculos que fuese de esta forma. Por cierto que hay que recordar algo, probablemente puede que ya se haya mencionado durante la transmisión, pero es un hecho de la causa que el Partido Republicano en este momento no está integrando las conversaciones de los procesos de la reforma. Nosotros les hemos contado que, por ejemplo, en la reforma de pensiones, Republicano no está ni en la mesa técnica, ni en la mesa bilateral que Chile Vamos con la ministra Janet Jara debiese activar esta misma semana, dicho sea de paso, para que más o quizás máximo 2 se pueda ya comenzar a votar, en particular la reforma de pensiones. De la de salud ni hablar, algo que, vamos a decirlo en buen chileno, aparece como chuteado, ¿no? Como que los parlamentarios consideran que si bien es un tema prioritario, no pareciera que se vaya a presentar pronto. Se desdibuja la agenda legislativa sin duda, y nosotros les contamos con mucha confianza que los ministerios sectoriales que estaban trabajando estos temas estaban mirando el resultado de ayer para ver cómo iban a operar en su agenda legislativa, y desde hoy vamos a empezar a ver cómo eso toma forma.